de la mañana ya con 34 minutos. Hoy es martes 3 de marzo de 2020 y como les anunciábamos, vamos a hablar en el espacio de la entrevista sobre el coronavirus. Sabemos que hay una emergencia, una alerta a nivel mundial, pero hay datos importantes también que debemos conocer para, entender lo que está ocurriendo con este problema que comenzó allá en Wuhan, en China continental. Hasta ahora, pues, la Organización Mundial de la Salud ha dado recomendaciones, la Organización Panamericana de la Salud también ha dado datos importantes sobre cómo se debe tratar, a los pacientes de esta enfermedad y qué debemos hacer el resto de ciudadanos para evitar contagiarnos en determinado momento del coronavirus o COVID-19, como lo ha bautizado la Organización Mundial de la Salud. Vamos a poner algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana. Autoridades de gobierno informaron que ante la emergencia por el coronavirus a nivel mundial, se han abierto 2 oficinas sanitarias en el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero. Además, sostienen que se han comprado uniformes especiales para el equipo que participa en los protocolos establecidos. El gobierno señala que por el momento ya existen lugares donde las personas estarán en cuarentena. Sin embargo, no han revelado los sitios por motivo de prevención y privacidad. Es de mencionar que según cifras oficiales, hasta el sábado, 25 personas permanecían en cuarentena tras ingresar al país procedentes de nacionalidades donde hay casos elevados de coronavirus. De ese total, 10 están en cuarentena controlada en una instalación especial y 15 en cuarentena domiciliaria, explicó el viceministro de Salud, Francisco Alaví. El criterio que toman las autoridades para definir en qué tipo de cuarentena debe estar el viajero depende de que haya casos activos de coronavirus en el país donde procede, del tiempo que la persona permaneció en el lugar y del resultado de la evaluación que se le practica en la Oficina Sanitaria Internacional de la Terminal Aérea. En los 2 tipos de cuarentena, los viajeros deben permanecer 30 días en observación y vigilancia estrecha, señaló Alaví. Agregó que ya fueron dados de alta 13 pacientes que estaban en cuarentena controlada y están totalmente sanos. Sobre este tema conversaremos hoy con el viceministro de Salud, Francisco Alaví. Iniciamos la entrevista de Hechos AM. Sabemos que hay muchas interrogantes sobre el tema del coronavirus, sabemos que hay muchas dudas sobre lo que surge a diario, con este problema que se ha convertido en una alerta mundial. Y es por ello que hemos invitado al doctor Francisco Alaví, el viceministro de Operaciones de Salud, para tratar de aclarar esas dudas y para tratar de llevar un poco de tranquilidad a usted que nos sintoniza en su casa o en algún punto del país o incluso fuera de nuestras fronteras. Doctor, buenos días, un gusto recibirlo nuevamente aquí en este espacio. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio y muy buenos días a toda la población. Doctor, decíamos que hay muchísima información que está surgiendo con el tema del coronavirus. ¿Cómo manejar todo esto, que está ocurriendo? Porque a diario se dice, que el número de infectados crece, se dice de que incluso están haciendo nuevas investigaciones, que por ahora no se sabe cuál fue el origen, el punto de partida de este problema que hoy tiene en alerta al mundo. ¿Cómo enfrentar, toda esta situación que a diario nos mantiene atentos a lo que está pasando con esto que se ha llamado COVID-19? Sí, quizás lo más importante es que esta es una nueva enfermedad, una enfermedad que tiene poco de conocerse, es una enfermedad que está constantemente en cambios y quizás no es solo el hecho de que está sufriendo pequeños cambios esta estructura de ADN de este nuevo virus, sino que también es una enfermedad que al disponer de pocos datos, nosotros vamos actualizando en base a la investigación que se está haciendo por parte de un comité y de un grupo de especialistas de organizaciones internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud, con todo un personal que está específicamente dedicado a investigar qué es lo que está sucediendo con este nuevo virus, cuáles son las medidas de transmisión, cuál es la duración, cuál es el periodo de latencia, cuál es de incubación, cuál es el periodo que este virus puede llegar a ser infectante. Todas estas investigaciones lo está haciendo un grupo de especialistas, no solo de una rama, sino que pueden ser virólogos, epidemiólogos, internistas, médicos intensivistas. Entonces es un grupo de gente muy entrenada que está específicamente de lleno en esto. Ahora, la información es muy dispersa, entonces la información hay que saberla utilizar, hay que acercarse a los canales oficiales, y no me refiero solo a los canales oficiales de cada país, que nos van a decir a nosotros si tenemos o no tenemos un caso de coronavirus, sino que también a los canales oficiales de entes internacionales, en este caso como el de la Organización Mundial de la Salud, que está en constante actualización sobre cuál ha sido la evolución de este virus y cuál es la evolución de esta nueva enfermedad. Es por eso que la población debe buscar siempre información oficial para no
generar pánico de informaciones que tienen otro objetivo y que es muy lejos del de informar de una manera adecuada. Hay dudas y preguntas respecto a cómo se ha preparado el personal de salud de El Salvador. Usted que ha estado manejando el tema durante las últimas semanas, ¿qué decirle al ciudadano sobre qué tan preparado está el sistema de salud salvadoreño para en determinado momento lidiar con personas que podrían estar contagiadas con coronavirus? Sí, esta es una nueva enfermedad. Tenemos constantes capacitaciones, tenemos constantes insumos, medicamentos, toda la manera de suplir que esta nueva enfermedad no vaya a generar una complicación, pero ha sido clave una parte, y ha sido clave la parte de que nos adelantamos a todo este proceso, aunque se declarara un estado una emergencia de salud pública de importancia internacional, lo cual a la fecha nos ha dado un margen de acción para ir implementando diferentes estrategias, para ir fortaleciendo las oficinas sanitarias, para ver que el personal en las unidades notificadoras esté constante, para ver que todo el personal que se encuentra en los equipos de respuesta esté integrado y siguiendo los protocolos, tratando de bajar la información a todo nivel de una manera de cascada, porque esto no se trata solo de entrenar al personal, claro, ni médico ni de salud, se trata de entrenar a toda la población salvadoreña. Sumando toda la población salvadoreña vamos a tener la capacidad de poder identificar un caso, que cada vez el virus se está expandiendo, identificando en diferentes países, es correcto, y cada vez está más cerca de nuestras fronteras, pero nos ha dado el tiempo para que el sistema de salud de alguna manera esté muy informado sobre esta nueva enfermedad y que existe en la población la duda de que si yo presento una sintomatología respiratoria, que puede ser una tos, una dificultad respiratoria o fiebre, tengo en la cabeza que puede ser coronavirus. Entonces, eso me hace a mí estar pendiente y buscar una consulta, buscar una atención especializada. Es por eso que a la población le pedimos que se acerque al número, tener a la mano el número del sistema de emergencias médicas, porque estamos tratando de que ante la existencia o la posibilidad de tener una infección por coronavirus, llamemos por teléfono al sistema de emergencias médicas para dos razones. Uno, un paciente adulto, joven, que tenga un coronavirus, la enfermedad puede pasar como un resfriado y no va a tener complicaciones, pero no puede exponer tanto a su familia como al resto de la población. Es por eso que estar en su casa, llamar al sistema de emergencias médicas para recibir una evaluación adecuada en el momento, nos va a ayudar bastante para limitar la transmisión de persona a persona. La Organización Mundial de la Salud dijo dos grandes líneas y dio dos grandes recomendaciones. Uno, retrasen la llegada o la posible llegada de coronavirus a su país. ¿Por qué? Porque eso nos da tiempo de prepararnos. Y dos, si existiera ya coronavirus en el país, limiten la transmisión de persona a persona, porque eso va a garantizar que se tengan las menores complicaciones posibles. El sistema de emergencias médicas, el 132. El 132. Ese es el número al que usted tiene que tener a la mano por si en determinado momento tiene contacto con personas que vienen o que proceden de países donde hay casos confirmados de esta enfermedad. No necesariamente. El 132 debe ser el número de emergencia al que se aboque toda persona que en algún momento presentara una enfermedad respiratoria aguda. ¿Por qué? Porque este nuevo coronavirus es un virus que se asemeja mucho a cualquier resfriado. Sí. Entonces, cuando este virus pudiera llegar a nuestro país, va a llegar un momento en que el nexo ya no va a ser tan importante, sino que ante la existencia lo más importante es consultar el sistema de emergencias médicas. Y en el sistema de emergencias médicas le van a hacer ciertas preguntas para descartar si el origen es congruente con una infección viral de tipo coronavirus o no, y ellos van a dar las líneas de acción específicas. Si es congruente con esta nueva enfermedad, se dirige un equipo de respuesta para evaluar al paciente en el momento y ahí se toma una decisión. Es que de hecho, doctor, una de las cosas que intriga a la comunidad científica es la rapidez con la que se está expandiendo este problema en el mundo, porque comenzó en China, pero ahora estamos hablando de que la mayoría de países, digamos, que tienen un gran movimiento comercial, movimiento de turistas, tienen, digamos, ya casos de coronavirus. Los casos más llamativos quizás son los que ha estado ocurriendo con Corea del Sur, lo que ha estado pasando con Italia, lo que ha estado pasando con Irán, que incluso a este país le estaban acusando de esconder cifras de contagiados. Y es ahí donde surge la gran interrogante. ¿Cómo es que se logra, digamos, expandir tan rápido este problema por el planeta, ¿no? Sí, fíjate que ahí suceden dos situaciones. Quizás, y eso yo lo platicaba ayer
con el doctor Garzón de la Organización Mundial de la Salud, analizando los datos del último boletín epidemiológico que lanzó la organización. Y veíamos que en efecto se mantiene, el crecimiento ha disminuido en los casos confirmados con relación a China, pero comenzamos a ver un nuevo incremento. Entramos como una curva en crecimiento, de repente se estabilizó y ahorita nuevamente está iniciando un leve crecimiento, pero es porque estamos viendo en otros países esa nueva creciente que ya en China ya está controlada e incluso ya viene con una tendencia a la baja. Ahora, platicando con el doctor, nosotros analizábamos dos situaciones. Uno, por un lado, que la virulencia que tiene esta nueva enfermedad es alta, definitivamente hubo casos en el cual una persona estuvo en contacto con toda su familia y los 5 de su familia dieron positivos a coronavirus. Eso quiere decir que la virulencia es alta. Sin embargo, la tasa de letalidad que esta enfermedad puede tener se mantiene en el 3.4%. Se habla en una persona joven, lo más que puede llegar a tener, no digo que no pueda complicarse, pero sí. La mayoría es un proceso respiratorio agudo, un proceso respiratorio que resuelve sin complicaciones, pero en una persona mayor sí pudiera llegar a tener complicaciones. Y la segunda parte que analizábamos es que a veces, quizás al identificar el primer caso e iniciar la búsqueda de estos casos, pero ya una búsqueda intensa, comenzamos a ver nuevos casos, que quizás no han sido a raíz del primero, sino que estos casos de coronavirus ya estaban, pero no se habían identificado. Por eso nosotros estamos intensificando, por eso cada caso de infección respiratoria grave o una infección respiratoria aguda que tenga una evolución muy rápida, es bien importante evaluar el caso, ver el nexo, tratar de buscar los casos para que nos demos cuenta cuando vengan los primeros y lo limitemos la transmisión de persona a persona, porque si nos damos cuenta cuando ya hay 200, 300 casos, es más difícil poder limitar la transmisión de persona a persona y seguir las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud sentó desde un principio como las bases para tratar de controlar esta nueva enfermedad. Doctor, ¿qué decirle al ciudadano respecto al nivel de contagiados o a la cantidad de contagiados con la cantidad de fallecidos? Porque hay una diferencia grande entre las cifras, porque estamos hablando de 88.000, infectados, pero solo 3.000 fallecidos. Y definitivamente que hay información que es importante que usted nos las aclare, porque se decía de que las personas que corren más riesgo son las personas que tienen ya organismos comprometidos o sistemas inmunes débiles debido a otras enfermedades. Sí, quizás para la población bien importante ver estos datos, porque si bien es cierto el 100% de personas que pueden llegar a estar contagiadas con coronavirus, solo un 5% necesita una intervención médica agresiva, una intervención médica que implica monitoreo, que llegara a implicar en algún momento ventilación mecánica. La tasa de letalidad es baja y la cantidad de personas que llegan a necesitar un servicio médico muy especializado solo es del 5%. Ahora, pero ese 5% se ve bien marcado en cierta población. Sí. Por ejemplo, según los datos, la población de 0 a 9 años no ha presentado mayor complicación. Es más, existe una mínima posibilidad, pero la población arriba de los 59 años sí representa la mayor cantidad de complicaciones. Ahora, ¿quién es esta población? Los adultos mayores, y no solo los adultos mayores, sino que los adultos mayores que tienen un tipo de enfermedad. Estas enfermedades crónicas como la hipertensión, la presión alta, el azúcar, los pacientes que tienen una enfermedad pulmonar de base, estos pacientes que utilizan oxígeno, que han tenido enfermedades pulmonares crónicas, también pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión, como es el caso de los pacientes que tienen VIH, enfermedades reumatológicas, enfermedades autoinmunes, que de alguna manera hacen que su sistema inmunológico no pueda reaccionar de manera adecuada ante esta nueva enfermedad y ante la infección por coronavirus. Ahora bien, ¿cómo se maneja, doctor, un problema para el que no hay un medicamento específico? Porque este es otro punto, porque se dice, bueno, el mundo dice, estamos tratando de encontrar una vacuna. Israel decía que ya tenían ellos en fase de experimentación y que en cuestión de semanas ellos estarían ya, seguros de que podrían tener un medicamento específico para tratar el coronavirus. Pero vemos de que sí es necesario que haya un medicamento, pero que esta es una enfermedad que se puede enfrentar con otras medicinas que ya están en el mercado.
No existe así como un medicamento en el cual se haya comprobado ya clínicamente que sea resolutivo para esta nueva infección por coronavirus. Sin embargo, como las complicaciones que esta enfermedad pueden llegar a tener son menores, sí existe una gama de medicamentos que se utilizan como medicamentos alternativos para manejar la sintomatología que estos pacientes puedan tener. Cuando un paciente de este 5% que necesita una intervención médica agresiva, que necesita una intervención médica mayor, enferma por coronavirus, hay un gran complemento de sistemas y de intervenciones que médicamente debemos tomar, como el manejo pulmonar, el manejo de secreciones, un buen estado nutricional, el manejo de líquidos endovenosos. Generalmente estos pacientes pueden sobreinfectarse con una bacteria ya que están en un ámbito hospitalario, aparte que están inmunosuprimidos por el mismo proceso viral, entonces necesitan antibióticos. Existe todo un complemento de medicamentos que van unidos al manejo sintomático que garantizan o le dan las herramientas al cuerpo para seguir luchando contra este coronavirus y así de alguna manera poder el cuerpo ir resolviendo este proceso viral que actualmente no existe un medicamento. Sin embargo, existen muchos estudios en los cuales se está investigando ciertos medicamentos, ahorita en fase experimental, otros ya utilizados para tratar otro tipo de enfermedades y a los cuales nosotros estamos dando seguimiento constantemente por parte de un grupo que se ha formado de infectólogos, intensivistas, internistas, de todas las instituciones que conforman el Gabinete de Salud Ampliado. Ahora, la vacuna, sí, está en proceso. Varios países actualmente están tratando de llegar a la finalización y a la formulación de esta vacuna y El Salvador está muy al pendiente de seguir estos estudios en otros países porque queremos ser de los primeros países con contar con esta vacuna al poderse aprobar y garantizar que la vacuna va a ser efectiva y sobre todo que no va a causar ninguna complicación a largo plazo. Bueno, El Salvador ha tenido digamos, una situación hasta cierto punto, digamos, favorable en el sentido de que no tenemos ningún caso de esta enfermedad. De hecho, hay mucha información que surge en el internet, en las redes sociales. Se habla tanto del tema del coronavirus y definitivamente creo yo que la fuente confiable en este caso de información son ustedes como las autoridades de salud y le podemos dar certeza al ciudadano de que pues hasta ahora no hemos registrado ningún caso, ¿no? Claro, quizás decirle a la población, al momento no existe ningún caso sospechoso de coronavirus, por ende no tenemos ningún caso confirmado de coronavirus y quizás hacerles la mención que ante la existencia de un posible caso sospechoso o un caso sospechoso de coronavirus, el Ministerio de Salud, el Gabinete de Salud Ampliado va a dar la información de manera inmediata para que la población esté debidamente informada ante la existencia del primer caso sospechoso de coronavirus. En el caso de la gente que viene de países donde hay casos ya confirmados, teníamos, bueno, que el gobierno había declarado una restricción de ingreso a personas que vinieran de Italia o poner, pues, digamos, bajo observación a estas personas que vienen de Italia, de Corea del Sur, de Irán y de otras naciones donde hay casos de coronavirus. Digamos, ¿cuánta gente ha estado en observación? Porque hasta el sábado se hablaba de que eran 25 las que habían estado, digamos, en observación de parte de ustedes. Sí, tenemos dos maneras de hacer una vigilancia estrecha. Esto es en el caso de que tengan que ser personas o compatriotas que provienen de esas zonas que tú ya mencionabas que son zonas de restricción. Sí. Y no restricción a la nacionalidad, sino que restricción a la procedencia. Claro. Entonces, de estas personas que son salvadoreños y que vinieron de esta zona, teníamos 23 personas en zona de cuarentena controlada. De estas 23 personas en zona de cuarentena controlada, se le ha dado el alta a 17. Estos 17 están totalmente sanos, libres de enfermedad y podemos garantizar que están en su casa sin posibilidad de contagiar a otras. Ahora, también existe una modalidad de vigilancia en la cual se hace de manera domiciliar. ¿Por qué? Porque esto se evalúa en el momento a través de los especialistas de la Oficina Sanitaria Internacional por medio de la ciudad de procedencia del país en el cual sabemos que circula activamente el virus. Sí. Si no hay tantos casos, hace cuánto estuvo, cuándo inició el primer caso en esa zona, todas esas valoraciones que hacen los especialistas deciden si una es controlada o no. De los que no tenemos controlados se ha dado un seguimiento a más de 200 personas. De estas 200 personas actualmente ya solo cerca de un 43 está con vigilancia activa. Tenemos el punto quizás más visible que es el aeropuerto internacional, pero también hay un cerco
ustedes lo han montado en la zona de las fronteras terrestres también y las fronteras marítimas, que de pronto, digamos, se vuelven en puertos de entrada de mucha gente. También decirle al ciudadano que cómo está funcionando esto, porque definitivamente decimos, vemos el aeropuerto, pero ¿qué pasa en el resto de puntos fronterizos? Correcto. La parte inicial es evitar que nuestras fronteras ingrese una persona con esta nueva enfermedad, porque es una enfermedad que viene de otro país. Sí, entonces, claro, ahí son bastantes de los esfuerzos. Ahora, ¿cómo han ido enfocados estos esfuerzos? Tenemos fronteras terrestres, marítimas y aéreas, y no solo se ha trabajado en la parte del aeropuerto, sino que se ha trabajado mucho en la parte terrestre. Se iniciaron con 10 oficinas sanitarias, actualmente tenemos 12 oficinas sanitarias y seguimos evaluando si fuera necesario crear más. Estas oficinas sanitarias internacionales cuentan con médicos, enfermeras, personal de saneamiento para garantizar que si un paciente o una persona, un viajero, ingresara a nuestra frontera, venga totalmente asintomático. De igual manera lo tenemos en los puertos y en los 2 aeropuertos, y eso nos garantiza tener un control. Pero no solo basta con tener el personal de choque en los sitios de entrada, porque existe la posibilidad que una persona venga con el virus y venga asintomático y se detecte totalmente sin ningún síntoma de temperatura o alguna alteración respiratoria a su momento de ingreso. Entonces, es por eso que el territorio nacional sí está, número 1, con 1.234 unidades notificadoras y personal que activamente están buscando un caso de coronavirus, y sobre todo, y la parte fundamental, y es lo que hemos siempre solicitado a la población, que toda la población esté informada y que ante la existencia de un proceso respiratorio tengamos en la mente el hecho de pensar que puede ser coronavirus y que debemos pedir información, y debemos pedir información en los canales oficiales, en este caso el sistema de emergencias médicas, porque una vez este virus llegara a nuestro país, va a circular como cualquier enfermedad respiratoria. Puede ser que ahorita digan, pero es que no podemos consultar por todas las infecciones respiratorias. Claro, esa es nuestra intención, que consulten por toda evidencia de infección respiratoria para garantizar que logremos limitar la transmisión una vez el virus llegue a nuestro país. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Estamos conversando con el doctor Francisco Alaví, el viceministro de Operaciones de Salud, para que usted tenga claro y también para que usted, reciba información certera sobre el coronavirus, este problema que tiene en alerta a toda la comunidad internacional y también a la comunidad nacional, porque ya decíamos, hay personas que han estado en observación y eso es importante que usted lo conozca. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Son ya las 7 de la mañana y esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el doctor Francisco Alaví. Él es el viceministro de Operaciones de Salud y estamos hablando de un tema de muchísima actualidad, algo que está cambiando constantemente. Hablamos del coronavirus. Hay situaciones que generan muchísimas dudas. Doctor, ¿cuál es la recomendación para personas que tienen viajes programados y que tienen estos viajes a países donde hay casos confirmados de esta enfermedad? ¿Qué recomendación le dan ustedes? Porque de pronto ha surgido dudas si debo o no debo viajar, que si debo quedarme mejor en mi casa. ¿Qué hago ante este tipo de situaciones? Sí, quizás lo más importante es, si sabemos que existe algún país o alguna ciudad en específico que ha presentado muchos casos de infecciones por coronavirus, donde existe circulación activa de coronavirus, y la recomendación es no acercarse a estos países. ¿Por qué razón? Porque podemos ser primero personas que puedan llegar a infectarse, y podemos ser de ese 5% que podría complicarse, o no solamente eso, sino que venir y contaminar al resto de nuestra familia, al resto de nuestros amigos, al resto de nuestra población salvadoreña, que son todos los esfuerzos que se están tratando de hacer para evitar que esta enfermedad se disemine. Entonces, yo considero que una recomendación muy importante es que si no existe la necesidad inmediata de tener que ir hacia un sitio donde activamente circule el virus, no hay que hacerlo. Ahora bien, doctor, hablemos de prevención, porque definitivamente creo que esta es una de las palabras claves para enfrentar problemas como el coronavirus. ¿Qué hacer, digamos, ante todo lo que se está diciendo? ¿Qué hacer ante las situaciones sobre las que tenemos dudas en determinado momento y que a veces el salvadoreño es un poco, digamos, reacio a buscar atención médica y muchas veces tendemos a tratarnos nosotros mismos algunos padecimientos? Sí, quizás ahí yo quisiera estructurarlo de una manera fácil, en 3 acciones. Número 1, la primera acción sería informarnos.
¿vea? Porque con información nosotros podemos tomar medidas de prevención. Entonces, informarnos, ver la página web del Ministerio, ver la página web de la Organización Mundial de la Salud, ver todos los canales oficiales sobre la información de coronavirus para tener a la mano y información concreta, información precisa. Número 2, las acciones ya inminentemente preventivas. Un lavado de manos constante que dure al menos 20 minutos. Es necesario lavar la palma de las manos, el dorso de las manos, el pliegue de los dedos, las uñas, el pliegue del pulgar, todo para garantizar que este lavado de manos sea efectivo. Y no solo es un lavado riguroso, sino que debe ser constante, al menos 20 segundos y constante. Evitar tocarse las mucosas, los ojos, la nariz, la boca. ¿Por qué? Porque estos son los sitios en algún momento que pueden generar el contagio por el coronavirus. Otra cosa importante es utilizar en alguna medida alcohol gel, si fueran que no se cuente en el momento con agua y jabón, que es lo principal. Sí. Además, debemos evitar estar en aglomerados de personas, evitar estar en contacto con personas que tienen sintomatología respiratoria, tener un buen protocolo o manejo de estornudar o toser. Es bien importante al estornudar hacerlo con el pliegue flexionado, eso quiere decir en el codo, de esta manera. ¿Por qué? Porque generamos un sello. Eso genera un sello y contiene que las partículas que al toser o al estornudar se van en el ambiente y que pueden llegar a contaminar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, se logren contener en nuestro pliegue. De esa manera garantizamos, si lo hacemos como convencionalmente se hace en la mayoría de sitios, que es con la mano, nosotros estamos contaminando nuestras manos y luego venimos y nos tocamos o le damos la mano a otra persona y él se toca la cara. Entonces todas estas medidas son sumamente importantes. Solo con estas acciones que son bastante sencillas vamos a prevenir no solo la infección por coronavirus, sino que la infección por todas las infecciones respiratorias agudas que en algún momento pueden ser causantes de neumonías complicadas en poblaciones de riesgo. Entonces, otro punto importante es el uso de la mascarilla, y ahí sí les pedimos a la población ser muy prudentes. No todas las personas deben utilizar mascarillas. ¿Quiénes las van a utilizar? Personas que tengan en el momento un proceso respiratorio agudo. Estas personas deben utilizar mascarillas para poder contener todas esas partículas y evitar que esto se siga paseando. ¿Quién más va a utilizar? Personas que estén en riesgo. ¿Qué personas están en riesgo? Las personas que están en sitios donde hay alto flujo, en este caso los aeropuertos, los puertos, las fronteras terrestres, que son el sitio donde probablemente pudiera llegar a ingresar un paciente. Ellos deben de tomar medidas y son protocolos que existen en esas áreas y es por eso que se debe utilizar. ¿Quién más? Los enfermos. Una vez diagnosticado o cumplido el criterio de caso sospechoso de coronavirus, inmediatamente se debe poner una mascarilla. Esta mascarilla ya lleva un nivel de filtro mucho mayor. ¿Por qué? Porque ya existe alta probabilidad de que este paciente pueda tener coronavirus. ¿Por qué le vamos a poner esa mascarilla? Para evitar que todas las personas que se están viendo involucradas en su traslado, el equipo de respuesta, el personal, las personas que lo reciben en la zona de aislamiento, haya contención de esas partículas que posteriormente pudieran llegar a infectar. Entonces, esas son medidas a grandes rasgos. Y la tercera es qué hacer, el tercer pilar de qué hacer una vez ya estoy informado, estoy siguiendo las medidas de prevención, pero todavía tengo dudas. ¿Qué voy a hacer? Y ese es el tercero. El sistema de emergencias médicas está capacitado con todos los posibles escenarios. Si yo tengo duda, me comunico al 132, lo que me da a mí atención directa e inmediata, especializada, para que un médico me diga cómo proceder, qué debo de hacer. Todavía ya cumplí, ya estoy informado, ya cumplí las medidas de recomendación, pero no sé cómo proceder, si ir a consultar, no ir a consultar. Es el sistema de emergencias médicas, el número 132, el cual hemos designado para recibir todos esos últimos lineamientos que existieran todavía pendientes a la población o que tengan dudas en la población. Doctor, pero el tema de las mascarillas quizás sería recomendable incluso cuando se tiene, digamos, la gripe que es un procedimiento, digamos, que nos afecta en ciertas épocas del año y que muchas veces las personas van a trabajar o van en la unidad de transporte colectivo o van a lugares donde hay mucha aglomeración de personas y es ahí como cuando tenemos pues una gran cantidad de enfermos producto de esta situación de contagio que se da por no tomar las medidas de precaución. Sí, es bien importante que ante la existencia incluso de infecciones respiratorias agudas que no sean coronavirus, eso es una parte que debemos de implementar.
porque todas estas infecciones pueden generar alto costo, pueden generar complicaciones, y el uso de medidas de protección, el uso de las medidas preventivas, no debemos dejarlas en el marco de esta nueva enfermedad, sino que debemos dejarlas instauradas en la población como algo ya tácito, como algo cultural. ¿Por qué? Porque va a prevenir infecciones o enfermedades a ciertas personas que incluso en algún momento pueden ser nuestro propio grupo familiar. Las medidas de lavado, el uso de mascarilla es bien importante. Y otra cosa que tú mencionabas con respecto al trabajo, si nosotros identificamos una persona con una infección respiratoria aguda o esta persona se identifica, ay, tengo un proceso respiratorio, lo mejor es quedarse en el lugar para evitar seguir transmitiendo o seguir infectando a otras personas. Es por eso que recientemente se ha agregado a todo este trabajo articulado el Ministerio de Trabajo para garantizar que todas estas incapacidades que se pudieran llegar a presentar en el marco de infecciones respiratorias agudas como medida preventiva para limitar la transmisión de persona a persona, lo hagan. Y quedarse en el hogar van a hacer dos cosas. Uno, al guardar reposo, el cuerpo comienza a recuperarse. Y dos, evitamos la transmisión de persona a persona. Ahora, este hecho de quedarse en cuarentena o este hecho de quedarse en su hogar guardando reposo debe ser bien importante. No debe ser solo quedarse en el hogar y no salgo de mi casa a trabajar y ahí estoy con toda mi familia. No, tratar de estar en su casa, utilizar una mascarilla porque tenemos activamente un proceso respiratorio para tratar de evitar de contaminar al seno familiar. Doctor, ¿cuáles, digamos, son algunos de los mitos que deben descartarse en torno a la enfermedad del coronavirus? Porque de pronto, digamos, hay un bombardeo de cosas que surgen todos los días. En Internet circula información de todo tipo, hasta teorías de conspiración, que se dice, bueno, mire, esto lo crearon en un laboratorio porque al final lo que buscan es vender un medicamento. Este tipo de información a la larga pues tienden a confundir, y también hay muchos datos que surgen respecto a situaciones que tienen que ver con el coronavirus, pero que al final pues no es verdad. Y de pronto, digamos, en esa efervescencia que hay de la información, nosotros tomamos algunas cosas y las damos por hecho, y esto pues lo que hace es generarnos pánico, generarnos muchísimo temor y pensar de que esto es algo ya apocalíptico lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, no, darle a la población la tranquilidad que la mayoría de esta información que circula generalmente tiene otro objetivo, tiene un objetivo específico de generar miedo, generar pánico, y no es así. Es una enfermedad que, si bien es cierto, no hay que tenerle miedo, hay que estar muy informada para saber actuar. Existen mitos sobre si el ambiente va a limitar o no, existen mitos sobre la manera de transmisión, que si venía de un animal, que si ha sido algo ya planificado para vender medicamentos, y actualmente nada de eso se ha confirmado. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud está haciendo ese constante monitoreo y esa constante investigación, y al tener la información ya definitiva, eso se va a dar a conocer. Dar una opinión es un poco complicado porque es un tema que está cambiando constantemente. Puede ser que yo diga algo que no tengo como el sustento ahorita y mañana haya cambiado, o que la organización incluso el día de ayer ha dicho un dato y en 2-3 semanas lo cambia. Es por el mismo hecho que es nueva enfermedad, es por el mismo hecho que está constantemente en cambio y que todavía está estudiando, todavía se está adaptando a las personas, porque los coronavirus inicialmente primero infectan a los animales, se mantienen en los animales como reservorio, posteriormente como huésped, posteriormente pasan a los humanos y posteriormente se mantiene. Entonces el virus está generando pequeños cambios, y esos pequeños cambios es adaptarse a su huésped definitivo. Hay datos importantes que creo yo que también es importante que usted nos aclare, doctor. El tema de la letalidad, porque se decía de que en el mundo las neumonías pues le cuestan la vida a millones de personas cada año, e incluso se decía, mire, las neumonías son mucho más graves que un tema de un coronavirus, y se comparaba el nivel de mortalidad que provocan. Por ejemplo, decían, en Estados Unidos anualmente mueren entre 25.000 a 30.000 personas producto de neumonías, y estamos hablando de que el coronavirus, pues si bien es una enfermedad que ya hablábamos, que puede ser letal para personas que están con organismos comprometidos, su nivel de mortalidad es mucho menor. Correcto. Actualmente todas las infecciones respiratorias y las neumonías que pueden llegar a tener por una infección respiratoria grave tienen altos índices a nivel mundial. Estamos hablando que todas estas infecciones rondan una letalidad del 10% en la mayoría de países. En El Salvador
es bien importante que la población lo sepa. El porcentaje de letalidad de neumonías el año pasado fue del 7.5%, a comparación de este año fue del 6.9%, enmarcado en la misma línea de tiempo, que es la semana epidemiológica 8. Entonces, aunque las neumonías ya causan esta enfermedad y que el coronavirus es una enfermedad nueva a la cual le tenemos miedo, esa enfermedad nueva llamada coronavirus tiene una letalidad menor que las neumonías que circulan en el país año con año. Entonces, es bien importante que se haga esa diferencia porque todas las medidas que estamos tomando no solo van en beneficio del control de coronavirus, sino que van en beneficio del control de las infecciones respiratorias que son causantes al final de neumonías por los cuales nuestros adultos mayores están teniendo complicaciones y tasas de letalidad elevadas. Hay un dato importante, se decía de que en el trópico, bueno, estas son cuestiones que se han dicho en determinado momento, existía menos probabilidad de un impacto tan grande del coronavirus como lo ha tenido en Europa o lo ha tenido en Asia. Se decía por el tema de las temperaturas, que el virus no puede sobrevivir a ciertas temperaturas, pero esto me parece importante aclararlo también, ¿no? Sí, el tema de la temperatura, la Organización Mundial de la Salud comentaba que el virus no se desarrolla bien a temperaturas altas. Pero no se desarrolla bien no significa que no se transmite. Entonces, si hay una persona que llegase en algún momento a estar infectada por coronavirus, aunque esté en el clima más caliente, puede infectar de persona a persona, porque una vez el virus ingresa al organismo, el virus se desarrolla sin ninguna normalidad, aunque estemos en un clima caliente. Lo que se demostró es que no tiene tanta facilidad de acoplarse al medio ambiente caluroso. Sin embargo, como es una enfermedad que está llegando al ADN humano, este virus está sufriendo pequeños cambios y en cualquier momento se puede adaptar con facilidad. Entonces, el tema del ambiente no está del todo, o de las temperaturas, no está del todo establecido, no está del todo investigado, pero bien importante aclarar a la población que independientemente tengamos un clima caluroso o no, las medidas de recomendación y las medidas de prevención hay que seguirlas. Información, prevención y saber a dónde acudir cuando uno tiene dudas sobre esta enfermedad, que es el sistema de emergencias médicas, el 132. Doctor, ¿qué tantos recursos tiene el Ministerio de Salud para enfrentar de presentarse un problema como este en determinado momento? El sistema de salud ya por sí tiene recursos enfocados a tratamiento de infecciones respiratorias agudas. Nos falta mucho por implementar ciertas estrategias como país para poder tener e ir fortaleciendo lo que en algún momento se estructuró anteriormente. Yo creo que ese es el objetivo, crecer, crecer, crecer y tratar de garantizarle a la población de que todos estos aspectos están cubiertos. Sin embargo, inmediatamente al anuncio del estado de emergencia de la Organización Mundial, se contó con un presupuesto para poder tomar acciones inmediatas y garantizarle a la población que no iba a quedarse desabastecida, que no iba a quedarse sin el equipo médico, que no iba a quedarse sin el insumo que es necesario. Estamos adquiriendo equipo médico que es sumamente caro, con el que no se contaba anteriormente y que ha sido de alguna manera una cuestión que debería de existir en el sistema de salud. Entonces se adquirieron ventiladores mecánicos, se ha adquirido el insumo médico, se ha adquirido ciertos medicamentos que van en la línea del manejo sintomático. Incluso se generó una compra conjunta porque a nivel internacional todos los países están en la misma situación, entonces se están abasteciendo. Y eso en algún momento puede llegar a generar que no se cuente. Es por eso que se formuló una compra conjunta de todas las instituciones que conforman el Gabinete de Salud para darle a la población la seguridad que va a existir siempre el abastecimiento de estos insumos. No es perfecto, pero estamos en eso, estamos ajustando los protocolos cada momento a la población. Si tiene información sobre ciertos desabastecimientos o eso, infórmenlos, porque para nosotros es importante actuar en base a todos estos datos que la población nos está dando. Por eso es constante estar ajustando día con día, porque no somos perfectos, pero sí estamos en pro de garantizar a la población salvadoreña, identificar de manera temprana el coronavirus y manejarlo de manera oportuna. En la conferencia que ustedes daban ayer, escuchábamos que tenían ya lugares preparados porque si en determinado momento se presentan casos de coronavirus, llevar ahí a los pacientes para aislarlos.
¿Qué decirle al ciudadano sobre esto? Porque muchas veces la gente le tiene miedo al hecho de que lo pongan en observación, al hecho de que lo pongan en una cuarentena. Ya vimos el caso de una chica que venía de Europa y que ella misma estaba reportando a través de las redes sociales, digamos, dónde estaba y hablaba como que si hubiera estado en una prisión o como que era, digamos, el fin del mundo el hecho de estar bajo observación, cuando al final, pues, esto lo tenemos que entender que es por nuestro propio bien el hecho de que estemos en este proceso de observación. Sí, el proceso de observación se ha tratado la manera enfocada a limitar la transmisión, porque me parece que nadie quisiera que, aunque le toque estar en alguna medida bajo vigilancia, a nadie se nos parecería bien infectar a alguien de nuestra familia. Pues es algo que creo que es bien importante para todos. Entonces, pedirle a la población la comprensión de estas medidas transitorias que en algún momento puedan llegar a experimentar por el hecho de que se trata la manera de limitar esa transmisión. Ahora, estas áreas donde se están haciendo la vigilancia no son áreas como cárceles, están adecuadas, tienen todo lo necesario, tienen su climatización, tienen hasta en algún momento televisión, tiene todo lo necesario para que estas personas pasen el tiempo debidamente con lo necesario, con lo necesario y sobre todo cumpliendo las medidas de bioseguridad y cumpliendo la atención médica 24 horas. Toda esa logística es compleja. Que no pueden salir, definitivamente es una vigilancia y ahí es donde le pedimos la comprensión. Lo más importante es evitar que ellos contaminen a su familia y que contaminen al resto de la población salvadoreña. Doctor, eso es importante también señalar que todo lo que ustedes están haciendo, están siguiendo los protocolos de organismos como la OMS y la OPS, ¿no? Porque eso es un punto importante, porque son estos organismos los que están dictando, digamos, las rutas que se están siguiendo para enfrentar pues algo nuevo, algo que por ahora se ha convertido en una alerta y quizás dentro de poco algunos expertos dicen, mire, va a quedar como un problema respiratorio de estación. Correcto, existe un reglamento sanitario internacional que nos da a nosotros las pautas macro, que nos dice los lineamientos grandes para todo problema infeccioso o todo caso de nueva enfermedad. Esto lo ajustamos en base a las recomendaciones que el ente internacional que está estudiando esta enfermedad, en este caso la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones específicamente en coronavirus, giran o generan recomendaciones. Esas recomendaciones unidas a lo macro que es el Reglamento Sanitario Internacional es nuestra base para poder decidir. Esto no lo estamos haciendo de manera antojadiza, no lo estamos haciendo de manera personal como Ministerio de Salud de El Salvador, sino que lo estamos haciendo en base a las recomendaciones que organismos internacionales están girando, en base a las recomendaciones que el Reglamento Sanitario Internacional establece y en base a las charlas que se realizan en nuestro país. Es por eso que existe una sala situacional, la cual recolecta datos del país, recolecta datos internacionales. Existen también reuniones con ciertos factores o ciertos entes que juegan un papel importante en nuestra población, como el colegio médico, como las farmacias, como los laboratorios, para tratar de integrar y tomar decisiones de país con una base sólida, con una base de recomendación internacional, nacional, que garantice tomar la mejor decisión en el manejo de esta nueva enfermedad. Doctor, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana. Definitivamente hay muchas dudas respecto al tema, pero hemos querido pues aclararlo y hacerlo pues con una fuente oficial. En este caso, el doctor es el viceministro de Operaciones de Salud, alguien que está manejando el tema del coronavirus y toda la labor preventiva, pues y está haciéndolo pues de primera línea. Entonces, queremos darle a ustedes la información con el objetivo de no entrar en pánico y no pues creer todo lo que se dice a través de las redes sociales. Esto me parece a mí que es importante y hacer pues digamos, énfasis en que la prevención es una de las claves para enfrentar este tipo de problemas, doctor. Sí, a la población le pedimos no tener miedo, no tener pánico, sobre todo estar debidamente informados, sobre todo buscar atención médica oportuna a través del sistema de emergencias médicas del 132 y que sigamos las medidas de prevención. Lavado de manos riguroso y constante, evitar tocarse la cara, los ojos, las mucosas, evitar estar con personas que tienen sintomatología respiratoria y en aglomerados. La prevención es el paso más importante y dentro de esa prevención hay que estar debidamente informados. El coronavirus no tenemos que tenerle pánico, no tenemos que tenerle temor, pero sí debemos de estar informados y actuar de manera inmediata ante la posibilidad de infección por coronavirus. Gracias, doctor. Le deseamos pues éxito en sus labores y que todo vaya bien. Esperemos que no tengamos pues mayores datos, nada más lo que está ocurriendo en el campo internacional y cómo va evolucionando la información y que no tengamos pues que informar de determinado momento de que hay casos aquí en el territorio nacional. Primero Dios que no sea el caso, y si existieran casos estamos preparados para dar la atención necesaria.
Muy bien, vamos a ir nosotros a una pausa y regresamos con más de Hechos AM en el día martes ya 3 de marzo de 2020. Regresamos enseguida.